¿Qué debo revisar en una promesa de compra-venta antes de firmarla? Y aquí vamos a entender que vamos a hablar de la promesa de compra-venta específicamente en la compra de vivienda nueva sobre planos. Y normalmente a mí, ¿en qué momento me entregan una promesa de compra-venta cuando estoy comprando una vivienda nueva sobre planos? Me la entregan cuando ya el proyecto alcanzó el punto de equilibrio e inició la obra. Son muy poquitos, de verdad, yo creería que el 1% de los proyectos que me entregan promesa de compra-venta desde que yo realice la separación. Si es del caso, aplica la misma información que vamos a hablar en este video, pero obviamente haciendo la salvedad de que no es una promesa de compraventa que nace de un encargo fiduciario, sino que es una promesa de compraventa, pues que también tiene de respaldo una fiducia donde los recursos están siendo administrados por un patrimonio autónomo, externo e independiente de la constructora. Pero son exactamente, tendría que tener los mismos cuidados y tendría que revisar exactamente las mismas cláusulas. Lo primero que debo revisar en una promesa de compra-venta es que esté muy bien identificadas las partes que son objeto dentro del contrato. Entonces, aquí la gente dice, no, pues eso tan básico, yo, pues, ¿qué me está diciendo aquí Lady que yo no sepa? Pero de verdad que no es tan básico y es muy importante, ¿por qué? Porque en el momento en el que se presente un incumplimiento, las partes que están debidamente identificadas en este contrato de promesa de compra-venta son a las que yo voy a poder demandar en caso de que se me estén incumpliendo esas obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si en la promesa de compraventa solamente está legalmente identificada o correctamente identificada la fiducia y hay un incumplimiento, yo solo puedo mandar a la fiducia. O por el contrario, si es solamente está correctamente identificada una constructora, pero cuando yo compré me dijeron que era un grupo promotor de 3 constructoras y dentro de las 3 hay una que a mí me genera confianza y es justo esta constructora que a mí me genera confianza por su experiencia, porque es grande, porque tiene músculo financiero, no está en la promesa de compra-venta, pues a esta constructora, en caso de que me incumplan, no la podría demandar porque no está en la promesa de compra-venta. Entonces no es un tema tan básico ni tan sencillo que deberíamos pasar por encima. Igualmente que mi información esté correctamente identificada, si son 1, 2, 3, 4, 5 compradores, pues que todos estén correctamente identificados, que la cédula esté correctamente pues, escrita, que no vayan a haber errores. Lo segundo que debo revisar en una promesa de compra-venta es el objeto del contrato mismo. ¿Cuál es el objeto del contrato? El apartamento. Que esté correctamente identificado, que sea el apartamento que yo haya elegido, en la unidad que yo haya elegido. Y aquí hay que hacer como una salvedad porque la promesa de compra-venta siempre dice que se tiene que determinar y escribir el objeto de tal forma que no se someta pues como a confusiones. Pero cuando estoy comprando en un proyecto, pues normalmente la descripción del apartamento todavía no existe porque el proyecto pues apenas se va a construir, no tiene los permisos, no tiene su matrícula inmobiliaria independiente, porque el reglamento de propiedad horizontal no ha salido. Entonces, para que no se someta a errores en estas promesas de compraventa, pues la práctica que hace el constructor es poner la descripción del lote. ¿Cierto? O sea, pero se identifica el inmueble, o sea, la descripción específica del lote de mayor extensión donde va a estar el proyecto, pero se identifica el inmueble que yo compré y es súper importante. La siguiente cláusula muy importante que tengo que revisar es que el precio corresponda al precio en el que yo compré. Y aquí, paréntesis, comillas, mayúscula sostenida, negrita, o sea, todo, porque todo lo que está en la promesa de compra-venta es completamente exigible. Entonces a mí mucha gente me dice, Lady, vení y revisemos, porque es que yo cuando compré a mí no me dijeron que el precio era en salarios mínimos. Y voy y reviso la promesa de compra-venta y está la cláusula que dice que el precio es en salarios mínimos. Entonces esta es la razón por la que les digo mucho énfasis en el precio, ¿cierto? O porque puede que el precio, por ejemplo, a mí me hayan dicho que son 450 millones, precio fijo, y yo compré, no sé, un aire acondicionado, compré unos acabados de lujo y me subieron el precio y yo no me di cuenta y estoy firmando el aumento del precio sin darme cuenta y luego digo, yo no acepté ese inmueble, ese cambio del precio dentro de mi inmueble, mi precio era un precio fijo de 450 millones, pero al final si firmé la promesa de compra-venta, nada que hacer. O sea, ya es lo que está en la promesa de compra-venta. La más importante, pues para mí todas son importantes pues porque soy abogada, pero digamos como de las más importantes que a mí no se me puede pasar a revisar es cómo está redactada la cláusula de penalidad y si esta cláusula de penalidad es exactamente la misma que traía desde el encargo fiduciario, carta de instrucciones, separación, contrato de fiducia. ¿Por qué? Porque sucede en algunos casos y no nos damos cuenta
que la penalidad me la aumentan o me la cambian. Entonces la gente es como, no, Lady, sigue siendo el 10%, y yo no, sigue siendo el 10%, pero sobre el valor del inmueble. La que traía la anterior era el 10% sobre el valor consignado. En este caso, yo debería exigir que sea la misma penalidad, o en caso de que sea diferente, a mí me deben de informar correctamente que este cambio lo va trayendo la promesa de compraventa, porque si lo firmé, pues ya la constructora me lo puede hacer exigible. Lo siguiente muy importante que tengo también que revisar, lo que les decía, para mí todas son importantes, pero digamos que hay unas como que me van protegiendo más, es el tema de los plazos. Si el encargo fiduciario, por ejemplo, me decía que el proyecto va a ser entregado 24 meses después de alcanzar el punto de equilibrio, y yo acudo en todos esos meses, y a mí me da, por ejemplo, que los 24 meses se vencen en octubre del 2025, la fecha de la firma de escritura de la promesa de compraventa debería ser en el octubre del 2025. Entonces mucha gente dice, Lady, no, es que la promesa dice que va a ser 36 meses después del punto de equilibrio. Con la promesa de compraventa te están ampliando la entrega y ya volvemos a lo mismo. Mucha gente me están incumpliendo, yo siento que ya llevo mucho tiempo, pero no se dan cuenta de que con los documentos que les van presentando les van ampliando el plazo y simplemente los van firmando a ciegas y no saben pues que con esas firmas les van otorgando más plazo a la constructora. Entonces aquí hay que tener como mucho cuidado con eso, porque volvemos pues como al ejemplo de si estoy comprando un proyecto en salarios mínimos y me entregará para octubre del 2025 y la constructora necesitó más plazo para entregarme en el 2026, pues no debería ser yo como comprador quien asuma el 100% del aumento por el cambio de año en el precio de mi inmueble. Entonces aquí también mucho ojo, mucha lupa con el tema de la fecha de entrega. La misma norma establece que para que la promesa de compraventa sea legal tiene que establecer una fecha en la que se cumpla lo prometido. ¿Qué es la fecha? ¿Qué es lo que me promete una promesa de compraventa? ¿Qué es lo que muchas personas no saben? Y la promesa de compraventa es un contrato preparatorio a la escritura pública de compraventa. Es decir, yo cuando firmo la promesa de compraventa estoy preparando el camino para firmar el único documento que me hace dueño de ese inmueble, que es la escritura pública de compraventa. Es decir, que si la promesa de compraventa no tiene una fecha de escritura determinada o determinable, es completamente ineficaz. ¿Qué es que sea ineficaz? Que no genera efectos jurídicos, que es una promesa de compraventa inválida porque no cumple los requisitos de ley, pero entonces tendría que declararle ante un juez que el juez me declare la nulidad de este contrato. En este caso, cuando dije determinada, por ejemplo, con el ejemplo que ya veníamos, octubre del 2025, determinable, porque la puedo determinar, que sea 25 meses después del punto de equilibrio, completamente puedo sacar la fecha de la firma de la escritura, y hay unas promesas que he visto que dice 25 meses después de alcanzar el punto de equilibrio, que ya tenga servicios públicos domiciliarios definitivos del proyecto y que ya tenga reglamento de propiedad horizontal expedido. Entonces, estos serían como los temas más importantes que tengo que revisar a la hora de la promesa de compraventa. Me puedes dejar en los comentarios si de pronto revisando las promesas de compraventa ves otro tema que para ustedes son importantes, y no olvides suscribirte en el canal para que sigas recibiendo contenido de valor, y si quieren también en los comentarios me pueden decir qué ideas les gustaría que sigamos subiendo en este canal.